Bien, vamos a continuar con esta sesión. Habíamos dicho que en un triángulo rectángulo, pues los lados del triángulo tienen nombre y apellido en relación a alguno de sus ángulos. En esta ocasión voy a utilizar este triángulo rectángulo, me voy a fijar en este ángulo y lo que voy a hacer es fijarme o más bien trabajar con las razones formadas por los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos que no sea el ángulo recto. Es decir, tengo este triángulo, están sus tres lados y voy a formar todas las razones posibles de los lados de este triángulo digamos estos lados los voy a pensar con sus nombres y sus apellidos en relación al ángulo alfa. Recordemos que esto de razones, vamos a especificar a qué nos referimos. Recuerden que en clase vimos que una razón es un cociente de dos números, ¿no? La división del número x entre el número y es una razón. Cualquier cociente entre dos números lo vamos a llamar razón. Es decir, lo que vamos a hacer en esta sesión es calcular todas las divisiones posibles entre los lados de un triángulo rectángulo, considerando a los lados con su nombre a partir del ángulo alfa, es decir, un ángulo que no sea el ángulo recto. Nos vamos a recordar eso. Si yo tengo el ángulo alfa, pues el cateto opuesto a alfa es A, que es el cateto que no forma parte del ángulo alfa. Si me fijo en el ángulo alfa, el cateto que sí forma parte del ángulo alfa es B, entonces B va a ser el cateto adyacente a alfa, y el lado que no forma parte del ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces así lo voy a poner. Entonces A va a ser, aquí lo tengo, A va a ser igual al cateto opuesto a alfa. El lado B, este de aquí, pues va a ser el cateto adyacente a alfa, ¿no? Es lo que voy a poner acá. B va a ser el cateto adyacente a alfa y C la hipotenusa. Esto ya lo sabíamos de la sesión anterior. Pues ¿cuántas posibilidades tenemos para dividir los lados de este triángulo? Tenemos 6 posibilidades. 6 posibles razones, a ver si podemos enfocar aquí. Muy bien, ¿no? Tenemos entonces 6 posibles razones y las 6 posibles razones son A sobre C, B sobre C, A sobre B y todas las recíprocas, es decir, aquí tengo A sobre C, pero también puedo dividir al revés, ¿no? Aquí C sobre A, aquí tengo la razón B sobre C, pero puedo también dividir al revés, C sobre B y también la recíproca de esta que sería esta razón B sobre A. Y bueno, échense un ojito aquí al dibujo y convénzanse de que esas son las únicas 6 posibilidades para hacer razones. Fíjense, esas 6 razones que tenemos ahí las vamos a escribir, estas 6 aquí abajo, estas 6 razones las vamos a escribir como una razón, pero en lugar de poner A, voy a poner su nombre y su apellido de A. Acuérdense, acá está, ¿no? El nombre y apellido de A es cateto opuesto a alfa, el nombre y apellido de B es cateto adyacente a alfa y el nombre de C es la hipotenusa. Entonces, estas 6 razones que tengo aquí las voy a escribir con su nombre y su apellido. Y vamos a tener esta, por ejemplo, A sobre C, como A era el cateto opuesto a alfa y C era la hipotenusa, entonces A sobre C será cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa. La siguiente razón es B sobre C. B habíamos dicho que era el cateto adyacente a alfa, por eso lo pongo aquí. Y C es la hipotenusa, entonces B sobre C es lo mismo que el cateto adyacente a alfa entre la hipotenusa. Esta tercera razón la voy a tener así. A sobre B pues va a ser A, que era el cateto opuesto a alfa, dividido entre B, que es el cateto adyacente a alfa. Y después tengo esta otra razón, que es al revés de la primera que puse. Esta C sobre A va a ser, pues C es la hipotenusa, y esto va a estar dividido entre A, que es el cateto opuesto a alfa. Y lo mismo va a pasar con C sobre B, va a ser la hipotenusa dividida entre B, que dijimos era el cateto adyacente a alfa. Y por último, esta última razón va a ser al revés de la que teníamos aquí arribita. Esta era A sobre B, ahora voy a hacer al revés B sobre A. Entonces va a quedar así. B es el cateto adyacente a alfa y A es el cateto opuesto a alfa, entonces me quedan estas 6 razones. Fíjense, entonces estoy escribiendo las 6 razones
en términos de los nombres y los apellidos de cada lado a partir del ángulo alfa. Y estas razones tienen nombres, los vamos a bautizar de otra manera. Esta división, esta razón se llama el seno de alfa. Esta razón de aquí, esta de aquí, se va a llamar el coseno de alfa. Esta de aquí abajo se va a llamar la tangente de alfa. Esta de aquí se va a llamar la cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Esta de acá abajo se va a llamar la secante de alfa y la última se va a llamar cotangente de alfa. Pues bien, tenemos aquí lo que acabamos de hacer, las 6 razones entre los lados de un triángulo con respecto a un ángulo y les pusimos nombre, ¿verdad? Dijimos que el seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, A sobre C. Aquí está, seno de alfa, A sobre C, que es lo mismo que cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa. Cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa. El coseno de alfa, que es B sobre C, pues va a ser B, es el cateto adyacente a alfa, porque forma parte del ángulo alfa, entre la hipotenusa, que es C. Lo mismo con la tangente. La tangente de alfa es A sobre B, es decir, el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente a alfa y las demás razones quedan así, ¿no? Invertidas. Fíjense, las demás razones quedan, estas 3 razones quedan invertidas. Aquí el seno de alfa es A sobre C y la cosecante de alfa es al revés, es C sobre A. El coseno de alfa es B sobre C y la secante es el recíproco de B sobre C, es al revés, C sobre B. La tangente es A sobre B y la cotangente es el recíproco de ¿no? O sea, me queda B entre A. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagan como tarea para la siguiente vez es que calculen las 6 razones trigonométricas, pero ahora para este ángulo de acá, lo llamo beta. Entonces, tarea: calcular el seno de beta, el coseno de beta, la tangente de beta, la cosecante de beta, ¿no? Quiero que me digan qué razones son estas, la secante de beta y la cotangente de beta. Fíjense, aquí lo que va a suceder es que ya habíamos dicho que el seno se define como, en este caso ahora va a ser el cateto opuesto a beta, dividido entre la hipotenusa. El coseno va a ser ahora el cateto adyacente a beta, dividido entre la hipotenusa. Es decir, vamos acá al dibujito. Vamos aquí al dibujito, ¿no? Cuando yo consideraba el ángulo alfa, el cateto opuesto a alfa era este. Pero ahora si considero el ángulo beta, el cateto opuesto a beta, pues va a ser B. De modo que no va a ser igual el seno de alfa que el seno de beta, ¿verdad? Porque el seno de alfa, ¿quién era? Cateto opuesto a alfa entre la hipotenusa, es decir, A sobre C. Pero el seno de beta va a ser el cateto opuesto a beta, que en este caso va a ser A, dividido entre la hipotenusa, que es así, vuelve a ser C. Es decir, el seno de alfa no necesariamente es igual al seno de beta y el coseno de alfa pues no necesariamente es igual al coseno de beta, y eso es lo que quiero que hagan acá. ¿Quién es el seno de beta? Les voy a ayudar con la primera y ustedes se siguen. Vamos a ver, el seno de beta, dijimos, va a ser el cateto opuesto a beta entre la hipotenusa. Entonces vamos a fijarnos acá arriba. El cateto opuesto a beta es B y la hipotenusa es C, es decir, el seno de beta va a ser B dividido entre C. Y ustedes continúan con las otras 5 de tarea.
Bien, una de las cosas más interesantes de las razones que estamos viendo en relación a los lados de un triángulo son las aplicaciones. Entonces vamos a ver para qué sirve esto y vamos a comenzar con aplicaciones pues, muy sencillas. Poco a poco se irán complicando para que vean la utilidad de las razones trigonométricas. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, uno de sus lados mide 5, el otro cateto mide 12, o sea, este cateto mide 5, este cateto mide 12 y la hipotenusa 13. Y entonces calcular el seno del ángulo alfa, pues va a ser, como dijimos, como ya hemos definido, el seno del ángulo alfa va a ser el cateto opuesto a el ángulo alfa, esto dividido entre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto a alfa? Aquí está alfa, dijimos que era el cateto que no formaba parte del ángulo alfa, aquí está el ángulo alfa. Entonces el cateto que no forma parte del ángulo alfa es este. Ese es el cateto opuesto, entonces aquí me va a quedar que esto es igual a 5 dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa es este lado de acá que son 13. Entonces el seno de alfa va a ser 5 treceavos. Ahora, el coseno de alfa. Dijimos que el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente a alfa dividido entre la hipotenusa. Entonces, aquí, ¿quién sería nuestro dibujo? Acá arriba, ¿quién sería el cateto adyacente a alfa? Pues es el cateto que sí forma parte del ángulo alfa, que es 12, y esto dividido entre la hipotenusa, que es 13. Y luego la tangente, ¿verdad?, de alfa, que dijimos era el cateto opuesto a alfa, dividido entre el cateto adyacente a alfa. Fíjense que estoy haciendo abreviaturas aquí. En lugar de poner cateto, solo pongo cat. En lugar de poner opuesto, solo pongo op. En lugar de poner adyacente, solo ad, ¿no? Que no se vayan a sacar de onda de qué estoy escribiendo ahí. Entonces, el cateto opuesto a alfa entre el cateto adyacente, aquí está alfa. El cateto opuesto es 5 y el cateto adyacente es 12. Entonces aquí me va a quedar 5 doceavos. Y las siguientes funciones son el recíproco de estas, ¿verdad? Voy a tener entonces la cosecante de alfa, va a ser al revés del seno, pero el seno de alfa era 5 sobre 13, entonces en lugar de ser 5 sobre 13 será la cosecante 13 igual a 5. Ahora, la secante, dijimos que era el recíproco del coseno. Pues como el coseno es 12 sobre 13, la secante será al revés, 13 sobre 12. Y finalmente la cotangente es el recíproco de la tangente. Como la tangente era 5 sobre 12, la cotangente será 12 sobre 5. Pues bien, ahora aprovechando que ya se está yendo el del fierro viejo, vamos a continuar. Esta es otra aplicación. Tengo aquí otro triángulo rectángulo. Sus lados miden, uno de sus catetos mide 2, el otro cateto mide 7 y la hipotenusa 53. Ahora me fijo en este ángulo que se llama teta. Y entonces quiero calcular el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente de ese ángulo teta. Entonces habíamos dicho que el seno del ángulo teta era cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces el seno de teta, que es cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser 7 dividido entre la raíz de 53. ¿Quién va a ser el coseno de teta? Pues va a ser el cateto adyacente a teta dividido entre la hipotenusa, es decir, 2 dividido entre la raíz de 53. ¿Quién va a ser ahora la tangente de teta? Pues el cateto opuesto a teta entre el cateto adyacente a teta, es decir, 7 dividido entre 2. Esa es la tangente. Y es fácil calcular las otras, ¿verdad? Porque dijimos que la cosecante era el recíproco del seno. Entonces, como el seno es 7 sobre raíz de 53, la cosecante va a ser el recíproco, es decir, raíz de 53 dividido entre 7. Y la secante va a ser el recíproco del coseno. Aquí tenemos el coseno, como el coseno era 2 entre raíz de 53, pues la secante será al revés, raíz de 53 dividido entre 2.
Y finalmente la cotangente es el recíproco de la tangente, es decir, me va a quedar 2 dividido entre 7, ¿no? Al revés de lo que me queda la tangente. Y aquí tenemos entonces las 6 razones trigonométricas de este triángulo que tenemos acá. Bien, pues vamos a continuar con las aplicaciones. Tengo aquí ahora este ensamble de 3 triángulos en el cual 2 de ellos son rectángulos, ¿verdad? Miren, este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, y este de aquí también es un triángulo rectángulo porque también tiene un ángulo recto. Y este pues ya lo sabemos, ¿verdad? Parece que no es rectángulo, pero bueno, lo que quiero que vean aquí es que este ensamble de triángulos tiene esta particularidad. Este ángulo de aquí mide lo mismo que este de acá, es decir, los dos ángulos miden lo mismo, teta. Entonces lo que quiero que veamos ahora es lo siguiente: ¿quién sería? Vamos a ver el seno de 2 veces teta. Entonces, el seno de 2 veces teta pues va a ser el seno de este ángulo, ¿verdad? Porque este ángulo es 2 veces teta. Entonces, por lo que habíamos estado haciendo antes, tiene que ser el cateto opuesto a este ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces, fíjense en este triángulo de aquí. Entonces, me voy a fijar en este triángulo. Voy a considerar este ángulo de aquí, que es 2 veces teta, ¿verdad? Entonces el seno de 2 veces teta será el cateto opuesto a todo este ángulo, que ¿quién es? Todo este de aquí. Este es el cateto opuesto, es decir, la suma de H1 más H2, porque todo este lado está formado por estos dos cachitos, ¿verdad? Este mide H1, este mide H2, entonces todo esto mide H1 más H2, y esto hay que dividirlo entre la hipotenusa, pero la hipotenusa de este triángulo, ¿quién es? Este de acá, que se llama R. Entonces ese va a ser el seno de 2 veces teta. Vamos ahora con el coseno. El coseno de 2 veces teta. Otra vez tengo este ángulo, ¿verdad? Entonces el coseno de 2 veces teta, ¿quién va a ser? Pues va a ser el cateto adyacente a este ángulo, que es este, dividido entre la hipotenusa, es decir, W dividido entre R, que lo escribo, ¿verdad? W dividido entre R, ese es el coseno de 2 teta. Ahora vamos con la tangente. Voy a poner acá la tangente de 2 veces teta, es este ángulo de aquí, ¿verdad? Y la tangente, dijimos, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, H1 más H2 dividido entre W. Esto es lo que me queda aquí. H1 más H2 dividido entre W. Y las demás, las otras 3, pues recuerden que son los recíprocos de estas 3. Entonces, la cosecante de 2 teta va a ser el recíproco del seno. Es decir, R entre H1 más H2. H1 más H2. La secante de 2 veces teta va a ser el recíproco del coseno. El coseno es W entre R, entonces la secante va a ser al revés, R entre W. Y finalmente la cotangente de 2 teta, es decir, de este ángulo, va a ser al revés de la tangente, y la tangente está aquí arriba, ¿verdad? Era H1 más H2 entre W, entonces el recíproco es la cotangente igual a W entre H1 más H2. Bien, vamos a pasar a su tarea. Este es el segundo ejercicio de tarea para la siguiente sesión. Recuerden que el primero lo dejé hace ratito, ¿no? Este es el segundo ejercicio de tarea. Para la siguiente sesión tengo aquí un triángulo rectángulo. Y fíjense, este cateto mide 3, este cachito mide 2, este cacho de acá mide raíz de 13. Este ángulo mide la mitad de este. Fíjense, este ángulo mide alfa, y este que está aquí es alfa entre 2, es decir, la mitad de este de acá.
Entonces, bueno, este mide raíz de 13, este mide 2, este mide raíz de 13, este mide 3 y acá arriba no le puse un valor a propósito. Entonces, su tarea es la siguiente. Primero quiero que calculen las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa, es decir, para este. Entonces, aquí es lo que ustedes van a poner aquí es su tarea. Y además quiero que consideren la tangente del ángulo alfa entre 2 y que también calculen la cotangente del ángulo alfa entre 2. Fíjense, acá está alfa entre 2, ¿verdad? Entonces quiero la tangente de este ángulo y la cotangente de este ángulo. Y finalmente quiero que contesten esta pregunta. ¿Qué se necesitaría para calcular el seno de alfa entre 2 y el coseno de alfa entre 2? Es decir, en esta figura, acá, en esta figura, quisiera que me dijeran qué es lo que se necesita o qué es lo que hace falta para que yo sea capaz de calcular el seno y el coseno de este ángulo. Y bien, este es el último ejercicio de tarea para la siguiente sesión. Tengo aquí el triángulo rectángulo otra vez. Este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 30 grados, este cateto mide K, este cateto mide raíz de 3 por K y esta hipotenusa mide 2 veces K. Entonces, utilizando esta figurita y lo que vimos hoy de las razones con los lados de un triángulo, quiero que calculen el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente del ángulo de 30 grados, es decir, de este ángulo. Acuérdense que hay que poner ahí, ¿no? Utilizar los nombres y apellidos de los lados de este triángulo con respecto a este ángulo de 30 grados. Y quiero que hagan lo mismo, que calculen las 6 razones, ahora con respecto a el ángulo de 60 grados, con respecto a este ángulo. Entonces, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de 30 grados y seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente de 60 grados. Pues espero sus respuestas. Nos vemos la siguiente vez.